con el auspicio de Amazonas, HC Medic. Te presentamos nuestro puente aéreo, La Paz Santa Cruz La Paz. Conectividad todos los días de la semana con una amplia elección de horarios. Vuela en los aviones más modernos del país, cómodo y con el personal 100% vacunado. Compra de forma segura en www.amazonas.com llamando al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita, Amazonas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hoy el tema es Richard Choque, pero no Richard Choque como caso, Richard Choque como el punto de partida de un reclamo mayor, de una indignación mayor. Hoy hablamos de lo que la policía no hace, de lo que la justicia no hace, de lo que la justicia deshace y de lo que están dispuestas muchas mujeres a revolucionar en nuestro país. Bienvenidos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Así es, para recalcar que estoy viva en medio de tantas muertas. Las cifras no bajan, el odio se siente de manera cada vez más claro. No es Richard Choque, es algo profundo que nos está hiriendo, que nos está matando y que no es un asunto de mujeres, es un asunto de sociedad. Me van a ayudar a mirar, a buscar, pero sobre todo a encontrar Eliana Quiroz. Gracias por estar acá, gracias por ser columnista de La Razón, gracias por tu columna de ayer, que yo la he recomendado y hoy la vuelvo a recomendar, porque el papel se queda ahí. Reforma de la justicia, donde abordas este tema, ahí lo tiene usted en pantalla. Entre a la página digital, entre a La Razón Digital, lea el artículo de Eliana Quiroz, le va a dar una pauta. Antes de abordar el tema y presentar a mis otras dos participantes, voy a decirle, casera, casero, cómprese La Razón y Extra. Si usted se compra La Razón hoy, exija el suplemento Crucinapsis, lo tenemos ahí en pantalla, eso, nuestros desafíos mentales. Y sobre todo, exija, distribuya, multiplique, como perros y gatos, mi suplemento favorito de la vida. Yo tengo un gato así parecido, se llama Jerjes. Para tu gato, solo eres un gato torpe. Y hay temas para quienes tienen perros, hay temas para los amigos que son amigos de las aves, que es uno de los asuntos que está abordando Alejandra Tames. Si usted se compra Extra, exija la olla, recetario ilustrado paso a paso. Aunque ravioles dulces, yo paso, pero puede ser estofado de verduras, mayonesa de palta, remolacha y melaza. Esas son las propuestas de la olla. Caricaturas, por favor. Al azar. Qué capo que es Al azar. En sus documentos desclasificados nos trae esta propuesta. Esa justicia, ¿no? Chiquitita ahí arriba, nadie la alcanza. ¿Con qué se comerá? Justicia, ¿qué cosa será? Vamos a ver también la propuesta de nuestro amigo Víctor Hugo Romero a continuación. Hemos decidido convocar a declarar a la esposa del principal sospechoso. ¿Por qué?
creemos que el sospechoso habla de dormido. Obviamente está haciendo referencia al caso Luis Revilla, la acusación sobre el supuesto sobreprecio de los Puma Qatari y la declaración de su esposa Maricruz Rivera. Vamos a lo nuestro. Hoy quiero dar la bienvenida a Julieta Paredes. Tengo el placer de contarla entre mis amigas y entre las columnistas de La Razón. Julieta, ¿estás ahí? Querida Claudia, un abrazo a la distancia, un saludo a las hermanas y al hermano que están ahí también a cargo de la transmisión. Ciertamente también es un honor tenerte como amiga, como compañera y parte de este proyecto que es La Razón. Gracias, Julieta, por estar al lado nuestro, por tu columna y por la lucha que haces, por lo que está guiando también tu camino, como guía el camino de Eliana Quiroz, como guía el camino de Verónica Rocha, también columnista, también amiga. Vero, ¿cómo vas? Hola, buen día, Claudia. Bien, gracias. Acá con ganas de visitarles pronto en La Razón, pero por ahora vía digital. Un saludo para quienes nos acompañan y un saludo para ti también. Feliz de estar nuevamente en La Razón. Primera vez este año. Perfecto. Feliz me muero. Feliz Año Nuevo. Feliz 2022 a las 3. Y feliz Año Nuevo chino. Es el año del tigre, que se caracteriza por la valentía, que el tigre nos traiga la valentía y que acabe el sufrimiento. Eso es lo que trae el tigre chino. Feliz Año Nuevo chino también, que tiene una festividad que se prolonga días. El color para traer la suerte es el rojo, por eso hoy tengo rojo para recibir al tigre chino. A partir de ahora, que ninguna pida permiso para tomar la palabra. Por favor, intervengan, no se dejen invadir por la distancia. Julieta, Vero, y vamos haciendo un diálogo despeinado, porque creo que lo que necesitamos es hacer tabla rasa y empezar a construir, porque me niego a conservar un sistema que hace desaparecer a las mujeres, que les hace sufrir, nos hace sufrir violencia en el trabajo, violencia en ámbitos públicos, violencia en nuestra casa. Puede ser la pareja, puede ser el compañero de trabajo, puede ser el desconocido en la calle, y cuando esto llega a quitarnos la vida, no puede sino ahogarnos la impotencia y tiene que comprometernos una lucha para que esto no vaya más. El problema que yo encuentro es que ingresa al poder la ministra Prada y dice ni una más y hay más. Vienen feministas y nos dicen ni una más y hay más, y yo me siento en absoluta impotencia. ¿Me ayudan a levantar el ánimo? ¿Cómo hacemos? Eliana, ¿te preocupa desde tu caminar muy vinculada al mundo digital? De hecho, en tu columna estabas alertando ya sobre el ciberpatrullaje y la poca seguridad también en ese otro mundo, que es donde esto también está sembrándose y está creciendo hierba mala también, que es el mundo digital. Ahí también nos agarran, nos maltratan y a raíz de los caminos digitales terminan matándonos en carne y hueso, ¿no? Bueno, creo que contextualizando, digamos, la invitación ahora, y agradezco la invitación, por supuesto, es el caso de Richard Choque Flores, que se ha vuelto a capturar y se ha descubierto que él tenía ya una sentencia ejecutoriada de 30 años y que el juez Halcón lo había liberado. Entonces, a partir de esto resurge la preocupación del tema de violencia de género. En mi caso específico me dedico más a violencia digital de género, pero creo que lo que decía en la columna es que hay varios elementos digitales. No es que me interese lo digital, me interesa encontrar una arista que no se está hablando mucho, pero creo que enseguida hablamos de lo digital, pero creo que lo más delicado en este caso probablemente no es tan digital, que es un sistema de justicia
que creo decía mal el ministro de Justicia ayer, mencionándolo como retardación de justicia. En realidad no es retardación de justicia, es impunidad, que es diferente. El sistema de justicia trata el 1% de los casos de violencia de género, de feminicidios, digamos. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de los casos no se denuncian, no entran al proceso del sistema de justicia en el país. Y los que entran, muy pocos realmente concluyen, y los que concluyen lo que vemos es que son liberados. Eso es impunidad, es decir, los hombres violentando, no solo los hombres, un sistema patriarcal, que creo que hay que decirlo también bien ahí, normalmente son hombres, pero también podrían ser mujeres, no importa el género, lo que importa, o sea, no importa quién ataca, importa quién recibe, digamos, y quien recibe son las mujeres, y son las mujeres estructuralmente, es decir, no solamente reciben golpes, violencia de su pareja, que es muy común, es lo más común, sino reciben violencias y formas de exigir ciertas conductas de toda la sociedad. Probablemente tú, yo y las dos personas que están invitadas ahora no recibimos tanta violencia, recibimos igual violencia estructural, pero somos privilegiadas en el sistema. Hay mujeres que reciben violencia estructuralmente toda su vida, de esto estamos hablando, de estas mujeres que están recibiendo violencia, y no digo solamente violencia digital, enseguida hablamos otra vez del tema de violencia digital, que es grave, pero no es tan grave, ¿no? No es violencia digital de acoso, de tratarla mal, que ya es bastante grave, de mandarle fotografías no solicitadas, sino que estamos hablando de una violencia que tiene que ver con sus propias vidas. O sea, una violencia que hemos visto tiene que ver con violaciones, con secuestros, con asesinatos. De eso estamos hablando y es muy grave hace mucho tiempo y es muy grave ahora. Lo que ha pasado es que este caso que logra la atención de los medios, entonces sirve para volver a decir las cosas que se estaban diciendo, que es queremos justicia, y también retomar algunas o tomar algunas cosas, mirar algunas cosas nuevas, como el tema de violencia digital de género, que dicho en muy cortito lo que digo en la columna es, por un lado, que si queremos además mirar la arista digital, no solo vamos a encontrar una impunidad al cubo, sino que no hay posibilidad en el sistema de justicia boliviano de hacer una denuncia de violencia digital de ningún tipo, porque no existe la tipificación del delito. Es decir, en Bolivia, alguien que recibe acoso digital, que recibe amenazas, que recibe linchamiento, es decir, que miles de personas atacan a una cuenta, no puede presentarse ante la justicia porque la justicia no reconoce esto como un delito. Eso es una cosa ya bastante grave y hay una modificación legislativa que hacer. Pero por el otro lado, soluciones como el ciberpatrullaje, o sea, lo que hemos visto, por ejemplo, es que la forma de actuar en este caso específico de Richard Choque era que anunciaba en Facebook Marketplace unos anuncios, ponía que son ayuda económica a jovencitas, a señoritas. Entonces está atacando a gente que no tiene dinero, a mujeres que no tienen dinero, que están débiles ya, ¿no? Y las capta y después hace todo un proceso que es las incrimina con videos y luego las extorsiona y las obliga a mantener sexo con ellas, pero lo más importante, creo que nos estamos olvidando, las obliga a vender droga. Eso es. Esto lo identifica la policía a partir de ciberpatrullaje. Es decir, la policía puede hacer ciberpatrullaje, que significa husmear en las redes sociales, en la presencia digital de las personas, de civiles. El problema con este tema de ciberpatrullaje es que está muy bien, está mencionado dentro de la ley de trata y tráfico, pero no tiene una reglamentación. ¿Qué significa? La policía, diciendo que está trabajando un tema de trata y tráfico y seguramente haciéndolo de buena fe, podría husmear en la vida de cualquier persona. Una licencia para matar. Correcto. Eso. No tenemos reglamentación. Entendemos que de buena fe lo tienen que estar haciendo por trata y tráfico. Sinceramente, como a la policía como en general, o sea, todos los policías, no desconfío de todos los policías, desconfío sí de la institucionalidad grave, habría que reglamentar.
Y otro tema que mencionaba es que estamos mirando todo lo que está haciendo principalmente Mujeres Creando y otras organizaciones de mujeres en el país, con la marcha de ayer, con toda la reacción que este caso ha inspirado, y estamos viendo que se está construyendo también, se está fortaleciendo una idea que tenemos socialmente, que es la institucionalidad no nos protege. Es verdad, pero es muy grave que sea una conciencia social. O sea, que todos estemos de acuerdo con esto, que lo que se decía en la marcha ayer y se dice en todas las marchas, la policía no me protege, me protegen mis amigas. Entonces, estamos diciendo que una institucionalidad que está puesta ahí para proteger a las mujeres no funciona. Y esto es muy grave como conciencia social. Estas son algunas aristas digitales, hay más. Pero creo que lo principal, y creo que ahí yo voy a hablar menos, porque en realidad mi rollo es más digital, yo creo que las dos personas invitadas trabajan más temas de violencia en general de género, yo trabajo más temas digitales de género, y la verdad es que me adscribo a esto más como mujer, como activista, pero no desde mi institución y no como una especialista de ninguna manera, porque no soy eso, no trabajo este tema. El tema es muy complejo para pretender conocerlo en profundidad. Yo lo conozco más o menos en profundidad desde el lado digital. Sin embargo, Eliana nos ha trazado un buen contexto para partir. Yo quiero cruzar las miradas de Julieta, de Verónica. Julieta, tengo entendido que estás en Brasil, me corregirás. Mi pregunta es, ¿cómo miras a la distancia? ¿Qué estás leyendo? Si hay buen camino y si me das ánimo, porque la verdad es que como mujer, como boliviana, estoy muy desanimada frente a esto que estamos viviendo. Sin duda que los problemas nos van a sacudir, ¿no? Y van a pretender desanimarnos respecto a la posibilidad que tenemos de transformar nuestra sociedad y el mundo que hemos recibido. Entonces, siempre hay que tener la fuerza, hay que tener la energía, con la lucha de nuestras ancestras, con la lucha de nuestra madre tierra y con la lucha de los movimientos de hombres y mujeres, de los movimientos sociales. Yo quisiera un poquito llamar la atención, hermanas, sobre la forma como se encara la violencia, ¿no? La época neoliberal nos ha planteado un tratamiento de la violencia machista hacia los cuerpos de las mujeres de una manera engañosa, confundiendo los cuerpos de las mujeres con el género femenino y hablando de violencia doméstica. Entonces era una forma de diluir las responsabilidades que estructuralmente tiene un Estado republicano en aquella época, y que es un Estado colonial, capitalista, racista, homofóbico, misógino, etc. Toda la estructura de la opresión. Entonces, la lucha que en aquel momento ya desde un feminismo autónomo y desde el feminismo comunitario de Abya Yala, que es lo que se ha fundado a partir del año 2006 y desde el proceso de cambio, lo que nosotras hemos luchado es fundamentalmente por dejar en claro que hay una violencia específica a los cuerpos de las mujeres. Ojo, no es solo una violencia de género. La violencia de género es una partecita. Los cuerpos de las mujeres son los cuerpos que van a ser históricamente, van a ser violentados, y por eso se llama violencia estructural. Y entonces las discusiones no son una práctica ociosa, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de violencia estructural hacia los cuerpos de las mujeres, tenemos que decir que la violencia que está presente en todo un sistema, violencia sufren los obreros, violencia sufren los hermanos indígenas, violencia, lo que decía la hermana, o sea, hay mujeres que pueden ser violentas y pueden explotar, pueden golpear a un hermano por ser indígena, por ser gay, o sea, hay mujeres también que pueden estar eso, o sea, el sistema es violento. Pero ¿dónde se origina esa violencia de ese sistema? Que la violencia es la argamasa, es el cemento, es la gotita, es la cola con la que se mantiene construido el sistema. Es la violencia para mantener las relaciones de poder. Entonces,
dónde se crea cotidianamente y dónde tuvo origen esa violencia. Entonces, ahí el feminismo comunitario ha planteado que es sobre los cuerpos de las mujeres que se ha estructurado, que se ha probado y que cada día, cotidianamente, desde el origen del patriarcado, que son más o menos 5.000 años, cada día, a través de la violencia machista, de la violencia cotidiana, se viene reforzando, se viene afirmando y es impune. Entonces, yo quisiera así rápidamente dejar en claro, ¿no? Hay una violencia estructural y esa violencia estructural tiene nacimiento en los cuerpos de las mujeres. Tiene el molde, tiene la plantilla sobre los cuerpos de las mujeres. De ahí se traduce la violencia de país a país, de comunidad a comunidad, de clase a clase, pero sigue reeditándose en base a la violencia machista, que es la violencia cotidiana, desde los cuerpos de las mujeres. Entonces, dicho esto, que para mí es fundamental, porque después hacemos una ensalada que la violencia de género. No, la ley 348 hemos luchado para que diga claramente, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Entonces, es una ley que no dice cualquier ser humano de género femenino, no, dice violencia hacia las mujeres. ¿Y cuál es esa violencia hacia las mujeres que está protegiendo la 348? La violencia machista de los hombres hacia las mujeres. Ese reconocimiento permite que el Estado deba hacerse responsable, históricamente ha de haber creado una justicia misógina, una educación misógina y discriminadora, medios de comunicación que promueven los cuerpos de las mujeres como un objeto para usar en marketing. Es un Estado que tiene que hacerse responsable por la cultura machista a través de almanaques, a través de canciones, o sea, ese concepto está responsabilizando al Estado y tiene el Estado que hacer políticas públicas, de las cuales una partecita es la actuación de los organismos de represión, como la policía y los organismos de justicia institucional y legal, que es la justicia, el Ministerio de Justicia como parte del gobierno y el aparato judicial. Pero la otra parte de los cambios y transformaciones son cambios y transformaciones de los cuales tenemos que hacernos responsables la sociedad civil. Porque la violencia estructural y la histórica estructural y la violencia cotidiana machista sí tienen en el Estado y tienen en los gobiernos responsables, apañadores, encubridores y propiciadores de violencia, como las que el compañero, ministro de Iván Lima, el otro día decía, ay, el Estado no puede ser el papá. No, nadie está pidiendo que el Estado sea papá. Lo que el Estado tiene que hacer es ser responsable de ser machista y de ser patriarcal y dejar de ser machista y patriarcal y dejar de ser Pilatos. Señor Iván Lima, ministro de Justicia, no puede ser Pilatos el Estado y lavarse las manos. Arregle, que la mujer arregle. Ella decide. Pucha, realmente eso es indignante. Y lejos esos movimientos sociales ahí, que no son movimientos sociales, esa manipulación, pero lo que pasa es que una cosa es hacer una marcha con una propuesta política y otra y una discusión y una propuesta, vuelvo a repetir, y otra cosa es hacer marketing en las calles para afirmarse, para recuperar la cara de ser violentas, de ser golpistas, de ser pititas, de ser fachas, de haber apoyado a la violencia estructural a partir del golpe de Estado. Entonces, yo creo que hay que tomar distancia de las manipulaciones que se hacen a través de ONGs, etc. Bueno, a ver. Concluyo esta parte, hermana, respecto a que, por un lado, están las responsabilidades del gobierno y del Estado y tenemos que reflexionar sobre ese cambio que se ha planteado entre la 1674 y la 348 y ahí no dejarnos fumar, y las responsabilidades que como sociedad tenemos que asumir
no solo, o sea, marchas, hay que asumir una cultura, cómo transformamos una cultura cotidiana que no favorezca la violencia estructural y tampoco repita la violencia cotidiana y machista. ¿Cómo continúas, Vero, estas reflexiones? Claudia, voy a tratar de estructurar de alguna manera, de la manera en la que por lo menos yo percibo lo que está ocurriendo en los últimos días, que efectivamente tiene que ver con algo estructural y que lleva mucho tiempo, pero claro, tratando de encontrar algún camino o por lo menos una postura propia a partir de lo que señalaba Eliana en un principio. Ella bien dice que ella tiene unas especialidades, además de un compromiso, pero más bien ella acota el campo de discusión a lo que ella conoce y a lo que ella puede proponer, y lo hace a través de su espacio. En el otro lado tengo la sensación de que Julieta, como conocemos su trayectoria, siempre trata de mostrar este paraguas que es bastante grande y que tiene que ver más bien con toda la composición de la sociedad y el Estado y el carácter patriarcal de esto, que es algo que ha postulado a partir de su pensamiento feminista. Yo lo que creo, Claudia, y como una persona que ha tomado la opción política del feminismo, que entiende la pluralidad de los feminismos y la convivencia necesaria entre estos, pero a la vez entiende y ve la urgencia de ir generando propuestas, acciones e ir más bien diseccionando los problemas para tratar de encontrar cuestiones más concretas al día de hoy. Recojo de lo que dice Julieta el hecho de generar responsabilidades compartidas, ¿sí? Creo ahí que hay una suerte de sensación social casi unánime. Yo creo que muy poca gente podría discutir realmente esto, independientemente de los colores y posturas políticas, y que tiene que ver con que hay una gran responsabilidad estatal y hay un carácter patriarcal dentro del Estado. Yo creo que eso es algo que a estas alturas ya es casi indiscutible, razón por la cual creo que hay que empezar a ver cómo es que vamos a avanzar para poder realmente hacerle frente al Estado, dada cuenta de que muchas de las normativas que se han gestionado, se han luchado, se han logrado, estamos llegando a casi, el próximo año van a ser 10 años de la promulgación de la ley 348, ley que tenía que modificarse hace más o menos un año, como primera propuesta que puso el ministro de Justicia, y hasta la fecha no se pudo hacer. Y claro, el resultado concreto al día de hoy es que podemos decir que tras 9 años realmente los indicadores no necesariamente han cambiado. Esto no quiere decir que las leyes como tales no funcionen, pero hay que hacerles una vigilancia. Ya no podemos volver sobre el relato de que ha sido una buena lucha, ha funcionado. Sí, eso lo sabemos también, y yo creo que muy poca gente va a poder discutirlo. El tema es que ahorita tenemos que ver cómo vamos a poder entender esto de cara de las urgencias que se van presentando. Dicho esto, yo lo que creo es que estamos enfrentando un problema que, al ser tan grande, tan estructural y estar tan enquistado en todos los niveles estatales y societales, y entre los que también, Claudia, imaginarás, entra mucho el rol de los medios de comunicación, estamos hablando de un problema que tiene muchos niveles de análisis y de acción. Creo que un nivel grande, y lo ha planteado sobre todo Julieta, tiene que ver con un nivel político y que tiene que ver con cómo se estructura en general, creo yo, la democracia en este momento, y como también lo plantea un poco Eliana, cómo las instituciones democráticas están sufriendo una crisis de deslegitimación y de confiabilidad. En el mundo en general, la política no está pudiendo alcanzar a gestionar estas crisis, en la que las instituciones que pertenecen, que fortalecen y que le ponen carne a la democracia, de repente ya no son confiables ante la sociedad. Ese es un nivel muy alto, muy grande, que está ocurriendo y con el que hay que lidiar, pero creo que hay que tenerlo como componente. Luego tienes un nivel intermedio que tiene que ver más con el tema en concreto, la lucha contra la violencia contra las mujeres. Ahí podemos entender las leyes, podemos entender las políticas públicas estatales mayoritariamente fallidas que se han tratado de insertar, y un poco lo que se puede tratar de hacer y las voluntades que muchas veces se quedan en esto, y cada vez vemos que no se avanza. Se habla de reformas, se sacan leyes, pero finalmente el carácter material, estructural del Estado, que es patriarcal, no se mueve, no se moviliza. Hay que ver cómo se replantea eso. Pero más abajo, creo yo, están las cosas más urgentes. Está el hecho de enterarnos de todo lo que devela el caso de Richard Kisbeck, y que de repente tienen que ver con cómo vamos a gestionar esto urgentemente, cómo vamos a poder dar justicia rápida a esta gente que está claramente afectada, que tiene nombres y apellidos, que tiene familias por detrás, y que van develando rápidamente una situación que lastimosamente, y el país entero lo sabe, no es única.
Entonces, ¿qué pasa también cuando se estructura de esta manera una problemática tan compleja? Surgen las iniciativas. Uno puede tomarlo como para, voy a resolver urgentemente esto, y ahí muchas veces funciona el populismo judicial, que personalmente no creo que sea la vía, pero que hace carne del caso y que se pone muy de acuerdo rápido en que hay que sancionarlo, hay que hacerlo rápido, hay que hacer una puesta en escena muy policial, muy judicial, hay que alimentar toda esta cultura penal que tenemos en el país. Luego tiene soluciones de término intermedio, posiblemente ahí entre la propuesta del presidente esta mañana de generar una comisión que tiene que ver con hacer el tránsito de lo urgente, pero también tratar de darle un poco de carne dentro de la política y tratar de enquistarlo en el Estado y tratar de hacer que la sociedad participe. Probablemente esa es una vía urgente en la que hay que focalizarnos, porque hay que decirle al gobierno, si has propuesto esto, veamos cómo vamos a trabajarlo desde la sociedad civil, desde el Estado. Y bueno, luego están las soluciones de largo plazo que quién sabe si nosotras que estamos acá conectadas ahora alcancemos a verlo en vida, pero tendrá que ver con horizontes más grandes, políticos, de cambiar el carácter estructural del Estado. Pero que por supuesto vemos que en las calles está alimentado, pero no hay una relación entre lo que pasa en las calles, entre lo que pasa en un siglo muy feminista, entre lo que pasa con gobiernos que se denominan progresistas, que tienen agendas que supuestamente están cotejadas con el feminismo, pero que luego en la realidad, en la carne, en la materialidad, en el juzgado, en todo lo que ocurre y se desenvuelve el estado de la sociedad, pues hay una distancia que tenemos que encontrar cómo resolverla, ¿no? Yo ahí me quedo, creo que hay varios niveles de discusión de esto. Yo personalmente la postura que creo que hay que tomar en este momento es el de trabajar en un nivel intermedio que nos permita no perder el horizonte grande, que es un horizonte de despatriarcalización, a reserva de cómo se pueda debatir eso, que habrá muchos debates, pero tampoco perder el horizonte urgente de la acción. Cuestionarnos a nosotras mismas cómo hacemos esta lucha, porque si continuamos en la discursividad de decir estas cosas tienen que funcionar, hagámoslo todos bonito, no vamos a terminar de cuestionarnos cómo vamos a poder reaccionar rápido ante la justicia que demandan las víctimas y ante un poder judicial que diariamente está funcionando de esta manera y que hay que ponerle lupa, aunque sea por pequeños estancos. Y ahí creo que labores como las que hace Eliana o personas especializadas en derecho, que pueden conocer los términos procesales, poder tomar esa pedagogía del proceso y entender toda la complejidad del sistema judicial, puede coadyuvar un poco más a que veamos por dónde entramos y qué hacemos concretamente, no pensando en de aquí a 20 años y en nuestro compromiso feminista, sino qué hacemos hoy, mañana, pasado y este año 2022 para no perder el horizonte, pero también para hacer algo concreto respecto a lo que está ocurriendo y no deja de pasar ningún segundo. Ustedes nos han ido marcando en sus intervenciones, por supuesto, tener el contexto claro, comprender dónde está la madre del cordero, tener un horizonte largo para que nuestros hijos, hijas, nietos, nietas puedan vivir en una sociedad distinta a la que nos ha tocado vivir. Y tenemos, como acaba de señalar Verónica, estos distintos tiempos, el cortoplacista, el mediano, el largo. Y mientras estamos hablando, en estos momentos, cerca de la casa de Richard Choque, hay mujeres de abajo que están buscando entre las prendas si está alguna pertenencia de su hija, está buscando los huesos de su hija desaparecida hace 3 años, hace 7 años. Me gustaría terminar en una última ronda, porque no tenemos más tiempo, en las urgencias pensando en el corto y en el largo plazo, es decir, ¿cuáles son las cuerdas principales que hay que tomar para empezar a trenzar para mañana, para pasado y para después de pasado, y no dejarnos invadir por una tristeza de un Estado que ya sabemos que no protege, pero para no volver a amanecer en estas mismas condiciones? Difícil. A ver, otra vez, estoy hablando como ciudadana, como no como feminista, porque realmente no me considero feminista, estoy estudiando el tema, soy activista de derechos digitales. Creo que en ese sentido hay que apoyar lo que ya ha podido avanzar la sociedad civil. Sinceramente, no hay demasiados años que el Estado nos ha mostrado que no tiene interés en el tema. Entonces, ahora, por un caso
tremendamente doloroso y que se ha vuelto mediático, abren las puertas. Entonces, la sociedad civil entra por ahí y creo que hay que apoyar eso. Ese es el corto plazo. Es decir, se ha propuesto, esta mañana ha habido una reunión como resultado de la marcha convocada por Mujeres Creando y otras organizaciones. Esta mañana ha habido una reunión entre el ministro de Gobierno y Mujeres Creando, María Galindo. Y ahí se ha propuesto algo que era una propuesta de años, no es ahora, que se haga una fiscalización de los casos. Entonces se va a convocar, se va a hacer una convocatoria nacional a que todas las personas que tengan un caso de una mujer violada o un feminicidio y que los acusados estén libres, presenten esos nombres y se va a hacer una revisión caso por caso. Es decir, es una acción rápida, urgente, seguramente no está resolviendo el gran problema, pero está intentando dar respuesta a las víctimas. Y creo que eso es, ahí hay que apoyar. Puede que a uno le guste el estilo de María Galindo, puede que no. Pero lo que se ha abierto ahí es una posibilidad de realmente dar justicia a las personas que están buscando esto. Y eso creo que es respetable, mínimamente. Lo segundo, que en el mediano plazo y tal vez incluso en el largo, creo que sí hay un tema de reforma judicial, es un tema de reforma judicial que otra vez desde mi lado tendría que contemplar temas digitales porque ya estamos viendo los delitos contra las mujeres son un mix de delitos presenciales, offline, cara a cara y delitos digitales, se mezclan. Todo lo que entra en Internet se multiplica, por lo tanto los delitos offline, los que se cometen fuera de Internet, se multiplican cuando entran en Internet. Entonces hay que tomar en cuenta también esta arista que es digital en la reforma. Hay varios delitos que hay que incluir, no solamente hay que incluir violencia digital de género, sino hay varios otros. Por ejemplo, linchamiento no está, por ejemplo, ciberacoso no está, solamente está ciberacoso como ciberbullying dentro de la unidad de una unidad educativa. Entonces, hay varios vacíos ahí. De hecho, la ley 348 es una ley que solamente conceptualiza la violencia como de un hombre hacia una mujer, y hemos visto algunos casos de parejas lesbianas, digamos, donde había violencia. Habría que reflexionar sobre el tema. No digo que había que incluirlo de hecho, pero hay un vacío ahí. Entonces hay que conversar, hay que hablar sobre una reforma judicial, hay que hablar, por supuesto, sobre una capacitación al sistema de justicia, a los operadores, una capacitación que tenga que ver con explicarles por qué la violencia de género es más grave que cualquier violencia, porque no lo saben. Y a partir de eso explicar cuáles son los procedimientos, hacer reforma de sistemas informáticos que permitan cuando una va a hacer una denuncia, haya el campo dentro de la base de datos para registrar que eso es una violencia digital. Eso no existe, no hay. Entonces hay un tema de reforma que hay que enfrentar y desde mi lado habría que pensar en esto que ya es reactivo y el otro es proactivo, ciberpatrullaje y otras normas digitales. Estamos en el país muy carentes de normativa que ayuda a desarrollar temas digitales y ayuda a cuidarnos de lo que puede suceder, que son las violencias. Entonces hay un tema de reforma en general y un tema de comenzar a capacitar a operadores, capacitarnos nosotros mismos como ciudadanos, como ciudadanas, pero creo que principalmente aquí le estamos pidiendo al Estado que haga lo que tiene que hacer. Porque mientras esto ocurre en estos teléfonos, tabletas, computadoras, pero sobre todo aquí se están generando nidos de violencia, de control, lo hemos discutido en algún otro programa también. Aquí nuestra pareja nos dice, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, mándame una foto, por citar los ejemplos más recurrentes. Julieta, en los últimos minutos. Sí, dos cosas, ¿no? La primera cosa que a mí me parece, y repito, creo que es imprescindible entender la violencia estructural y la violencia machista, que no son lo mismo, ¿ya? Entonces, eso me parece fundamental. No lo vamos a aclarar ahorita, pero la violencia estructural es una cosa y la violencia machista del cotidiano es otra. Aquí estamos hablando de la violencia machista del cotidiano,
Entonces ahí no estamos hablando de la violencia histórica, ¿no? No estamos hablando de la violencia estructural histórica, sino estamos hablando de la violencia machista que ejercen los hombres hacia las mujeres. Y eso es lo que deja claro la ley 348. Es hacia las mujeres y por parte de los hombres. Que las mujeres son violentas, que entre las lesbianas se sacan la mugre, que entre los gays se sacan la mugre, eso es otra cosa. Que hay guerras en el mundo, que Rusia va a invadir Ucrania, eso es otra cosa. O sea, no hay que hacer una ensalada. Cuerpo es cuerpo, género es género. ¿Cuáles son las propuestas concretas que desde el feminismo comunitario nosotras estamos planteando? Estamos planteando principalmente que la justicia comunitaria, que no es el linchamiento, deba ser una práctica que se hace en todos los espacios de las organizaciones sociales. Porque en ese barrio del Alto, en la Vallivian, ¿cómo que nadie vio nada? ¿Cómo que su junta de vecinos? ¿Qué estaba haciendo la junta de vecinos? ¿Qué está haciendo la FEJUVE? ¿Qué hacen las organizaciones del Alto? ¿Qué hacen las organizaciones sociales de los diferentes territorios? ¿Qué hacemos las organizaciones sociales? Entonces, la justicia comunitaria es un proceso fundamental y hay que referirnos a la Constitución Política del Estado, que tiene un equilibrio y una equivalencia entre la justicia comunitaria y entre la justicia ordinaria. Entonces, hay que empezar a buscar, a darle sentido de fundamentación a esa justicia comunitaria, que repito, no es el linchamiento para nada, es hacernos responsables y para eso el feminismo comunitario desde las organizaciones sociales y no desde el marketing oportunista de ciertas operadoras que ahora últimamente aparecen, hace mucho tiempo se ha planteado. Y desde las organizaciones sociales, que son quienes han hecho el proceso político de cambio y que nos pone en esta posibilidad de diálogo con el Estado y con el gobierno y los gobiernos. El otro elemento, nos parece así de inmediato, es crear fiscales especializados. La ley 348 pone los delitos de violencia contra los cuerpos de las mujeres, se responsabiliza el Estado. Entonces, quien tiene que defender y que tiene que llevar a nombre del Estado plurinacional de Bolivia, apoyar a las víctimas, son los fiscales y las fiscales, ¿no? Entonces, en primera instancia, eso de que están haciendo la comisión, que quieren cambiar todo, eso es, perdón la palabra, pero son mamadas. Es todo y nada. Es todo y nada. O sea, que sigan haciendo. La propuesta concreta es retirar de las funciones a todos esos fiscales y esas fiscales que manipulan y ganan y hacen comercio de su profesión, y tener ahí fondos y hacer un cuerpo de fiscales, hombres y mujeres, especializados, que trabajen en el apoyo a las víctimas, la defensa de las víctimas y la revisión política, social, cultural de los casos. Técnica, por supuesto, al amparo de la ley, al amparo de las leyes que tenemos, por supuesto técnica, pero también al amparo de las luchas que se han hecho y al amparo de los aportes que están entendidos en las propuestas públicas de despatriarcalización. Esas son las cosas concretas. Para nosotras es un grupo de fiscales especializados y ahí tiene que ser una parte técnica, política e histórica de las luchas de las mujeres, y no llamar a mi comadre para que dialogue y a partir de hoy día ya, qué bien, mi comadre ahora se constituye en la bandera, ¿no? de una lucha que es de los movimientos sociales y de las organizaciones de mujeres. Gracias, Julieta. Vero, estoy al filo. Voy a aprovechar tu formación. Eres comunicadora también. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, ¿qué se puede hacer en los medios de comunicación? Que no deberíamos hacer, de hecho. Me la has puesto difícil, pero vamos, Claudia.
Bueno, yo creo que merece una discusión bastante amplia lo que tenemos que hacer a partir de los medios de comunicación. Sabemos que lo primero es interpelarnos continuamente y cuestionarnos sobre el trabajo que hacemos, aprender cómo podemos realmente generar un aporte a partir del uso del lenguaje, del uso de la existencia, de la muestra de los enfoques periodísticos, del uso adecuado de un periodismo con enfoque de género, pero un periodismo además con compromisos con los derechos humanos. Creo que la constante interpelación es urgente. Creo que hay el mismo feminismo y los mismos problemas que estamos atravesando están generando nuevas oportunidades y nuevos caminos, de los cuales tenemos que mirar con humildad, quienes llevamos algún tiempo trabajando en medios de comunicación, y aprender. Estoy pensando en las nuevas formas feministas de hacer comunicación. Estoy pensando en la revista Muy Guaso, en la revista La Brava, en fin, en varios emprendimientos pequeños, pero que nacen del compromiso y que realmente van gestionando una nueva ética y una nueva estética del periodismo, sobre todo digital, ¿no? Entonces yo creo que la constante interpelación y el aprender con mucha humildad de lo que se va gestando a partir de todo este proceso sociohistórico que es el feminismo en general, podría ser bastante importante para los medios de comunicación, y como siempre bajarnos del pedestal de ver las cosas y decir, así se hacían siempre, las coberturas se hacen como si cubrieras una nota alrededor de la venta de Halloween, de la misma manera en que cubres una nota respecto a violencia de género, ¿no? Yo creo que violencia contra la mujer en realidad, yo creo que tiene que ver con esa interpelación constante. Y no me quiero quedar sin decirte esto, Claudia, yo sí creo que, siendo fiel a lo que había comentado, hay una ruta que es urgente que el Estado la mire. Comparto con Eliana el hecho de que en términos sociales, ahorita lo que hay que hacer es recoger la fuerza social que se gesta a partir de grupos feministas. Esto está encabezado por ahora por Mujeres Creando, pero eso no tiene nada que ver con que hay un montón de colectivas que tienen fuerza, vida propia, agenda propia, agencia propia, y creo que es importante permitir y apoyar esa fuerza social, que es importante. Y creo que en términos estatales hay una línea muy clara que es temporal. Creo que hay que vigilar, hay que acompañar la iniciativa que el presidente ha señalado esta mañana, que es cierto, surge de la demanda de las calles con la Comisión para los Feminicidios y para las Violaciones. Creo que luego hay que discutir qué se va a hacer con la ley 348, creo que luego hay que discutir qué se va a hacer o cómo se va a hacer, si acaso lo hacemos, una reforma judicial, que cada vez es más difícil llegar a un acuerdo, y finalmente habrá que ver qué hacemos con una reforma penal que se queda caída en algún momento. Lo importante, creo yo, a reserva de los temas en agenda, es que tenemos que dejar de hacerlo sin demagogia desde el Estado y desde la política. Creo que es importante dejar de posicionar esto a partir de que pertenece a un partido político al otro, o de que lo lidera este gobierno, o de que son poderes independientes. Creo que ahorita esos cuestionamientos son discursivos, y ahorita el discurso hay que dejárselo a quienes están movilizadas en las calles, y más bien quienes ya tenemos otro rol en la sociedad hay que aprender de ello y ver cómo podemos reenfocarnos para actuar urgentemente y nuevamente sin dejar los horizontes grandes, y eso también nos interpela a los medios de comunicación. Verónica Rocha, Julieta Paredes, Eliana Quiroz, hasta aquí llegamos. La idea es seguir pensando, son vertientes que les ofrecemos hoy a nuestras amigas y amigos. A partir de aquí seguiremos pensando, sintiendo y haciendo. Nos vemos mañana desde Santa Cruz. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, presentamos
Te presentamos nuestro puente aéreo, La Paz, Santa Cruz, La Paz. Conectividad todos los días de la semana con una amplia elección de horarios. Vuela en los aviones más modernos del país, cómodo y con el personal 100% vacunado. Compra de forma segura en www.amazonas.com, llamando al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.